Bienvenidos a la clase número 6 de Introducción al Pensamiento Cristiano. Hoy vamos a hablar de la teología liberal. Vamos a hablar de nuevo acerca de la introducción. Esta introducción dice: informar al estudiante acerca de las escuelas y tendencias históricas más significativas en el campo teológico, resaltando sus aportes más valiosos y advirtiendo a su vez sobre los peligros que entrañan para la ortodoxia cristiana, con la intención de establecer una teología integral que incorpore en un solo sistema teológico todas las contribuciones dignas de consideración de los demás sistemas y tendencias teológicas previas y contemporáneas. En este periodo histórico de la teología liberal es más lo censurable que lo rescatable. Cuando miramos la patrística, podemos rescatar prácticamente todo. Cuando analizamos la escolástica, el balance es muy favorable. Y si analizamos la reforma, pues debemos caer en cuenta que estamos dentro de ella. Pero en cuanto a la teología liberal, el balance es muy negativo. Esta teología liberal se forma cuando surge el liberalismo como ideología, no como teología. Entonces, inicialmente vamos a analizar la teología liberal como una corriente ideológica y no tanto la parte teológica. Entonces, este nació en Europa durante el siglo XVIII a través de movimientos como el de la Ilustración y la Revolución Francesa. También tuvo muchos aportes de pensadores, economistas y filósofos ingleses, algunos franceses y alemanes. Muchos de ellos ayudaron a elaborar nuevas teorías en el campo político, económico y también en el campo de la teología. La corriente nueva que se gestó en aquella época se llama teología liberal entre los protestantes y entre los católicos se llama modernismo teológico. En términos generales, todas las vertientes de la cristiandad que simpatizaron en su momento con el liberalismo como ideología, sean estas católicas o protestantes, incorporaron dentro de la teología surgida muchos de los fundamentos ideológicos del liberalismo, como la confianza en el hombre, la libertad sin trabas, la fe en las posibilidades de la ciencia, el fuerte énfasis en lo natural y humano, que va en contraposición a lo sobrenatural y divino, y la aceptación del raciocinio o pensamiento discursivo como método fundamental de la ciencia, en la medida en que formula hipótesis y teorías que luego deben ser comprobadas con la experimentación. Es obvio entonces que el liberalismo termine siendo adverso al dogmatismo religioso, irreverente y además hostil a la fe. De todas formas, el liberalismo terminó arraigando fuertemente dentro del cristianismo y se manifestó como una nueva corriente teológica. Pero a diferencia del protestantismo y debido principalmente al marcado dogmatismo de la Iglesia Católica Romana y a su gran estructura de gobierno, esta resistió con tenacidad durante todo el siglo XIX la constante influencia de esta corriente ideológica dentro de su propia teología. Este liberalismo como ideología comienza por el descubrimiento del mundo natural y los alcances de la mente humana. En el mundo natural se desarrolló la ciencia con varios descubrimientos muy revolucionarios, como la imprenta, la brújula, la pólvora y muchísimos otros. En cuanto a la mente humana, se ve abundancia de materiales filosóficos gracias a la imprenta. En el ámbito de la filosofía, Descartes inicia con su duda metódica y su conocida frase cogito ergo sum, que es pienso luego existo. Y comienza la tradición del pensamiento discursivo moderno, que se desenvuelve como idealismo o el mismo materialismo, culminando en el filósofo alemán Immanuel Kant. Entonces, el liberalismo, apoyado en el racionalismo cartesiano, reclamó la independencia de la jerarquía eclesiástica, pero al hacerlo llegó al peligroso extremo de pretender independizarse, no solo de la Iglesia, sino también de Dios, tal y como se nos revela en su palabra. Se promovió una libertad irrestricta
Es así que los liberales terminaron cayendo en la tiranía del pensamiento discursivo y confundiendo la libertad promovida por el cristianismo auténticamente bíblico con el libertinaje de la modernidad. Luego vemos cómo Kant contribuye con sus ideas a afirmar al ser humano como centro autónomo, inclinándolo hacia una religión del pensamiento discursivo o materialista, que desde el medioevo buscaba el acceso al misterio de Dios a través de la razón humana sin permitir la religión revelada. Y en consecuencia, la teología, despojada de su carácter sobrenatural, queda reducida a una simple religión natural. Paradójicamente, la obra de Kant le asesta un golpe de muerte al racionalismo y a la idea de que es posible hablar en términos puramente objetivos y materialistas acerca de cuestiones tales como la existencia de Dios y la vida futura. Alcanzó el momento más elevado de racionalismo, pero también el punto de inflexión en el que comienza su decadencia. Con Kant, el racionalismo alcanza su nivel de mayor incompetencia al punto de que quedan al descubierto todas sus falencias. Los límites de la razón humana quedaron en evidencia con Kant. Según él, a lo máximo que podemos aspirar es a conocer los fenómenos tal y como estos son percibidos por los sentidos y procesados por nuestra mente racional. Pero nunca podremos saber a ciencia cierta si esta percepción y su procesamiento racional corresponden verdaderamente con la realidad tal como ésta es, o con lo que el mismo Kant llamó el númeno, por oposición al fenómeno. Kant afirmó que la mente racional posee categorías como el tiempo, el espacio, la causalidad y la sustancia, entre otras, que nos sirven para ordenar las impresiones sensibles de la realidad que obtenemos por medio de los sentidos. Lo que no encaja en estas categorías no puede ser conocido por nuestra mente racional. Entonces, Dios, por no estar sometido ni al tiempo, ni al espacio, ni a la causalidad, ni a la sustancia, no puede entonces ser conocido realmente por el ser humano, quedando así atrapado en el mundo del númeno. Lo único que Kant acepta es que la idea de Dios es tal vez necesaria para fundamentar o reforzar el sistema ético de valores que se descubre por medio de la razón. Para Kant, entonces, la religión es igual a ética. Entonces, este es el marco en el que se sitúa parte de la teología liberal protestante del siglo XIX. Las alternativas que los teólogos tenían ante ellos para fundamentar la teología se veían reducidas, pues Kant imposibilitó el poder basarla en la revelación por su carácter sobrenatural. Recordemos que lo experimental era lo único valioso en aquella época y a Dios definitivamente no lo podemos meter en un tubo de ensayo. Ahora vamos a ver 4 pensadores que trataron de fundamentar su teología a pesar de la postura de Kant, que enfatizaba la religión como algo simplemente natural y la despojaba de lo sobrenatural. Además, quitaba la importancia de la revelación de Dios al hombre. La educación de Schleiermacher tuvo lugar dentro de los pietistas, por lo cual llegó a tener un profundo sentido del pecado y de la necesidad de la gracia. Posteriormente, sus estudios en la Universidad de Halle le introdujeron de manera profunda en la filosofía de Kant, llevándole a desarrollar su propio modo de entender la fe cristiana. Entonces también recibió el influjo del movimiento romántico de aquella época, al punto de que su pensamiento es considerado en su época temprana como una expresión teológica del romanticismo. Schleiermacher realiza un cambio, o mejor una transposición desde la conciencia moral de Kant hacia el sentimiento religioso como el nuevo ámbito donde Dios se revela haciendo uso precisamente de la tradición pietista para apelar a sus lectores que eran muy románticos. Este sentimiento, entre comillas, es definido por Schleiermacher como la conciencia de ser completamente dependiente, o lo que es lo mismo, de estar en relación con Dios. En otras palabras, este sentimiento puede ser descrito también como la conciencia de dependencia del absoluto, que todo ser humano percibe
desde su propia indigencia. Schleiermacher hizo una contribución enorme a la teología protestante que se hace sentir todavía. En primer lugar, a pesar de provenir de un trasfondo muy pietista, se sobrepuso a ese individualismo gracias a su énfasis en la importancia de la Iglesia. Por otra parte, aunque comenzó su obra como apologeta del cristianismo en medio de tantos románticos, evitó caer en el subjetivismo de estos mediante el énfasis en la experiencia comunitaria. Y como tercer punto, vemos que aunque estuvo fuertemente impactado por Kant de manera particular, corrigió la posición de los racionalistas al insistir en el carácter central de la persona de Jesús para la fe cristiana y también en el hecho de que la fe cristiana no es un apoyo cualquiera a la moral común. El siguiente pensador se llama Friedrich Hegel. También pido disculpas por la pronunciación. Hegel es conocido como el padre del idealismo moderno alemán. Uno de los temas que ocupó gran parte de la reflexión de Hegel fue el carácter histórico del cristianismo y el cuestionamiento que él hacía de cómo una religión que se relaciona con acontecimientos históricos particulares puede pretender el hecho de tener una validez universal. Él veía una contradicción entre ambos postulados, pero debemos entender que la contradicción es lo más importante del sistema de Hegel. No en vano es el fundador de la dialéctica moderna. Su sistema se conoce como idealismo dialéctico. Para él, la dialéctica es la característica primordial de la naturaleza y de la historia. Plantea que las contradicciones poseen en sí mismas una dinámica que es la que da impulso a la historia y determina el progreso a la par con el avance del tiempo. Dice que la verdad solo se alcanza en la contradicción por medio del método dialéctico propuesto por él en la conocida tríada que todos hemos visto: tesis, antítesis y síntesis. Entonces, este sería un proceso continuo que haría las veces de motor de la historia, en donde cada síntesis lograda se convertiría en una nueva tesis con su correspondiente antítesis enfrentada y su resolución en una nueva síntesis, y así sucesivamente hasta llegar a la síntesis final, que es lo que Hegel llama el espíritu o el absoluto. Si lo analizamos con detenimiento, vemos que Hegel lleva las ideas de Kant mucho más lejos de lo que ya él lo había hecho. El siguiente pensador es Albrecht Rich. Él, al igual que Kant, considera que la relación con Dios debe ser mediada por la ética, es decir, que solamente necesitamos a Dios para que nos indique la manera correcta o ética de comportarnos en este mundo. Hace tanto énfasis en el amor de Dios que llega a rechazar la justicia e ira divinas, y esto pues es incompatible para él con el amor divino. Entonces dice que el pecado y la gracia pierden mucha importancia. Por último, tenemos a Søren Kierkegaard. Él es danés. Es el único que no es alemán. Para él la teología es igual a la revelación. Hay que volver a la revelación con un enfoque muy particular, lo que él denominó el existencialismo. Dijo que la teología debe tener voluntad. Es decir, yo debo tomar una decisión que produce una crisis. No llegamos al cristianismo sin darnos cuenta. Es una decisión casi agónica, lo que él denominó el salto de fe. Analiza, por ejemplo, que conciliar el término de la Trinidad es muy difícil y que esto solamente lo podemos creer por el salto de fe. También habla de las etapas del hombre. Habla de la estética, que es cuando el hombre no cree en Dios, de la ética, cuando sabe las leyes de Dios. Y por último, la religiosa es cuando ya establece una relación con Dios. Y hasta aquí llegamos con estos pensadores que formaron parte de la teología liberal. Muchas gracias.